Hola, mi nombre es Esmeralda y como vieron en el título, hoy hablaremos sobre los síndromes. Y para saber más a fondo qué es un síndrome, tendremos una breve explicación de un especialista. El síndrome se podría definir como el conjunto de características que definen cualquier enfermedad o condición en una persona. Existen varias clasificaciones de síndromes. Hoy tocaremos 5 síndromes no muy conocidos pero extrañamente interesantes. Uno de ellos es el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es un trastorno hereditario que afecta el tejido conjuntivo, es decir, fibras que sostienen y sujetan los órganos y otras estructuras del cuerpo. Afecta frecuentemente el corazón, los ojos, los vasos sanguíneos y el esqueleto. Las personas con este síndrome son generalmente altas y delgadas. El síndrome de Marfan puede ser leve o intenso si la aorta, que es la arteria principal ubicada en el ventrículo izquierdo del corazón, se ve afectada. La enfermedad puede poner en peligro la vida de la persona. El tratamiento generalmente se basa en medicamentos para mantener una presión arterial baja y así reducir la tensión sobre la aorta. Las características del síndrome de Marfan pueden ser una contextura alta y delgada, brazos, piernas y dedos desproporcionalmente largos, esternón que sobresale o se hunde, soplos cardíacos, miopía extrema, espina dorsal anormalmente curvada y pie plano. El síndrome de Marfan es un trastorno que ataca al conjunto que desarrolla los músculos en el cuerpo, lo cual hace que una persona tenga ciertos rasgos o características físicas predominantes, ¿no? Como por ejemplo los dedos de las manos o de los pies sean desproporcionalmente largos, tengan algunas alteraciones como por ejemplo el esternón sea un poco salido, tengan problemas visuales o en el corazón. Llevándolo a un enfoque psicológico podría afectar a una persona si es que este es moderado o grave, ya que la persona se siente diferente al resto, ¿no? En su tratamiento hay que, aparte del tema farmacológico que debe llevar esta persona, si es que está afectando a su nivel emocional, debe también llevar un tratamiento psicológico para que pueda aceptar su condición y no sentirse diferente o menos que los demás. Síndrome de Munchausen. El síndrome de Munchausen es un trastorno mental caracterizado por los padecimientos a consecuencia de crear dolencias para asumir el rol de enfermo. El paciente crea y hasta se produce autolesiones para lograr tener síntomas físicos y psicológicos. Si bien son conscientes de sus actos, no tienen argumentos para lo que hacen. También existe el síndrome de Munchausen por poderes. Es un fenómeno en que los síntomas de la enfermedad son fabricados por otro individuo que no es el paciente. En general el padre o la madre del menor, provocando que se apliquen exámenes y tratamientos innecesarios. El síndrome de Munchausen, también conocido como trastorno facticio, impuesto a uno mismo o impuesto a otra persona. Cuando me refiero a impuesto a uno mismo es cuando la persona se crea ciertos síntomas de alguna enfermedad y para poder engañar a los demás, a sus familiares, ¿no? Para que pueda llevar un tratamiento médico inclusive. Sin embargo, es bueno rescatar de que estas personas no son conscientes de que esto es un engaño. Lo hacen de manera inconsciente, no se percatan que lo están experimentando. Cuando me refiero a impuesto a otra persona es cuando yo impongo síntomas o relacionados a alguna enfermedad a otra persona, ¿no? A un familiar, a un conocido. En ambas condiciones se necesita un tratamiento psiquiátrico porque es un trastorno mental grave, es complejo. Aparte de la ayuda farmacológica, necesita un tratamiento psicológico, ya que estamos hablando de un trastorno de personalidad, ¿no? En la que esta persona no es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Ellos no lo hacen buscando algún beneficio. Es decir, yo no invento que tengo alguna dolencia, algún malestar para faltar al trabajo o para buscar alguna justificación por algún motivo. Ellos lo hacen inconscientemente, no se percatan de eso ni buscan algún beneficio, ¿no? Síndrome de Tourette.
El síndrome de Tourette es un trastorno neuropsiquiátrico que se manifiesta en la niñez o adolescencia hasta antes de los 21 años. Este síndrome se caracteriza por causar múltiples tics motores y por lo menos un tic vocal. Estos tics se caracterizan por aumentar o disminuir a lo largo del tiempo y por periodos donde se agudizan. Son involuntarios y son precedidos por un impulso premonitorio. A pesar de que este síndrome se consideraba extraño, hoy en día ya no es considerado así. Entre los tics más comunes son el parpadeo de ojos, toser, carraspear y movimientos faciales. El síndrome de Tourette es un síndrome que afecta tanto en el ámbito social como en el ámbito emocional, que en este caso es en el ámbito psicológico. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo afecta en el ámbito social? En el ámbito social afecta más que todo a los niños, adolescentes y adultos mayores en sus diferentes ramas de sus relaciones interpersonales. Por ejemplo, los niños son propensos a sufrir de bullying por parte de estos tics que se pueden presentar como tics faciales, vocales o sobre todo físicos. Ahora, en el ámbito psicológico, generalmente estas personas, estos niños, son personas que pasan por tratamiento psicológico, es decir, la psicoterapia. ¿Y la psicoterapia por qué? Porque esto deja consecuencias en su vida. Y como padres, muchos de ellos toman importancia en este ámbito. ¿Por qué? Porque quieren que sus hijos, cuando tengan una familia o trabajen, tengan la seguridad de ellos mismos y no se sientan menos a los demás. Síndrome de Capgras. El síndrome de Capgras consiste en la creencia de que una persona, normalmente familiar cercano del paciente, ha sido sustituido por un doble, que se considera impostor. La causa de este síndrome es desconocida, aunque es muy habitual encontrarla en personas que tienen esquizofrenia paranoide, depresiones psicóticas, trastornos bipolares y entre otros. Sus síntomas. El primer síntoma es sentir la idea de estar hablando con un doble de esa persona. Su segundo síntoma es el rechazo de un familiar cercano. Por el tercer síntoma, hay problemas familiares y de pareja asociados al rechazo y a la evitación por parte de quien sufre el síndrome. El síndrome de Capgras es también conocido como una alteración de la personalidad en otra persona. Es cuando el sujeto, la persona, piensa que algún conocido lo reconoce físicamente, sabe quién es, pero se podría decir que tiene cierta duda de que esta persona se podría tratar de un impostor. La persona sufre alguna alteración en la percepción. ¿A qué me refiero? Yo puedo reconocer a una persona que es idéntica a mi madre, sin embargo no siento esa cercanía. Emocionalmente no siento felicidad o alegría de poder verla. Entonces tiene mucho que ver con el enfoque psicológico, ya que debemos tratar con las terapias de que esta persona pueda saber de que no se trata de un impostor, sino es realmente el familiar, el amigo, el conocido de la persona, ¿no? Síndrome de Quest. También denominados espasmos infantiles. Es una encefalopatía epiléptica, es decir, alteración cerebral que afecta a los bebés entre los 3 meses y el primer año de vida. Se caracteriza por 3 elementos: espasmos epilépticos, retardo del desarrollo psicomotor e disarritmia en el electroencefalograma, es decir, un registro de continuas descargas de ondas de alto voltaje y sin sincronización en ambos hemisferios del cerebro. Mi nombre es Sandy y les contaré la breve historia de mi primo Eduardo, quien tuvo el síndrome de West. Bueno, Edu nació el 19 de diciembre del 2002. Él nació con una encefalopatía crónica no evolutiva, es decir, con el 70% de neuronas afectadas. No podía ver ni caminar. Siempre estaba con tratamientos con la neuróloga y con su médica nutricionista. Cuando llegó a los 7 meses, Edu ya no podía deglutir, entonces le hicieron 2 cirugías. Una de ellas era la aplicatura de esófago, para que la comida no se le suba a la garganta, y la otra operación era el botón gástrico. Casi siempre estaba en el hospital y algunas veces en casa. A pesar de todo, él lo escuchaba muy bien, y lo sé porque cada vez que le hablábamos, él sonreía. Realmente Edu pudo vivir más años, pero falleció el 17 de septiembre del 2013
a los 11 años por una operación de caderas. Aún así, Eduardo será un niño eterno y lo será por siempre.